El gerente del banco se burló de mi acento llamándome ignorante. Cuando respondí en 5 idiomas y revelé mi fortuna, nadie pudo mirarme a los ojos. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Isabel Aranda. Tengo 62 años. Soy viuda y vivo en Guadalajara, México. Camino por las calles empedradas del centro histórico con mis zapatos gastados pero siempre lustrados. Porque mi madre me enseñó que la dignidad no se negocia ni siquiera cuando el dinero escasea. Llevo el mismo vestido azul marino que he usado para las ocasiones importantes durante los últimos 5 años. Ese que compré en rebaja pero que conserva la elegancia que nunca pude permitirme en abundancia. Toda mi vida trabajé como maestra de idiomas en la Secundaria Federal número 47. Durante 40 años enseñé francés, inglés e italiano con una pasión que nacía desde lo más profundo de mi alma. Cada mañana me levantaba a las 5:30, preparaba café en mi pequeña cocina que huele a canela y vainilla y revisaba las lecciones del día mientras escuchaba las noticias en Radio Universidad. Mis estudiantes llegaban arrastrando los pies, con sus uniformes desarreglados y esa mirada de aburrimiento adolescente. Pero yo sabía que detrás de esos ojos había mundos esperando ser descubiertos a través de las palabras. Recuerdo con claridad cristalina el día que María Elena, una de mis alumnas más tímidas, me dijo en francés perfecto: «Maestra, gracias a usted ahora puedo soñar en otros idiomas». Esas palabras me acompañaron durante todos los años difíciles que vinieron después. Crié sola a mis 2 hijos después de que mi esposo Rafael murió de un infarto fulminante cuando apenas tenía 48 años. Luis Miguel tenía 15 años y Lucía apenas 12 cuando se quedaron sin padre. Recuerdo esa madrugada fría de noviembre, cuando el médico salió de urgencias y movió la cabeza de lado a lado. El mundo se me vino encima como un edificio derrumbándose en cámara lenta. Desde ese momento, cada peso que ganaba se dividía en 3: comida, educación de mis hijos y los pequeños ahorros que guardaba en una caja de galletas debajo de mi cama. Vendí tamales los fines de semana en el Mercado San Juan de Dios. Daba clases particulares de francés a domicilio. Y durante las vacaciones trabajaba traduciendo documentos para un despacho de abogados que pagaba poco, pero puntual. Mis hijos crecieron, se graduaron de la universidad. Luis Miguel es ingeniero y Lucía psicóloga. Y ahora apenas me llaman. Solo me buscan cuando necesitan dinero. Luis Miguel vive en Monterrey con su esposa y sus 2 hijos que casi no conozco porque está muy lejos para visitarte, mamá. Lucía vive aquí en Guadalajara, a 20 minutos de mi casa. Pero sus visitas se han vuelto tan raras como las lluvias en diciembre. Ese martes gris de febrero, con el aire frío que se cuela por los huesos de las personas mayores, fui al Banco del Bajío en la Plaza Tapatía para actualizar la cuenta de ahorros que compartía con mi difunto esposo. Es uno de esos trámites burocráticos que parecen diseñados para humillar a quienes no entienden el lenguaje bancario moderno. Llevaba mi carpeta de documentos plastificados, esa que he usado durante 20 años y que tiene las esquinas desgastadas pero mantiene todo perfectamente organizado, mis lentes para leer con la patita pegada con diurex, y mi vestido azul marino que reservé para las ocasiones que requieren seriedad. La sucursal olía a aire acondicionado y desinfectante, con ese murmullo constante de transacciones y conversaciones en voz baja que caracteriza a los bancos. Las sillas de plástico duro estaban ocupadas por personas que, como yo, cargaban carpetas y esperaban su turno con esa paciencia resignada que se aprende después de décadas de hacer filas en instituciones gubernamentales. Esperé mi turno durante 45 minutos, viendo cómo los ejecutivos jóvenes pasaban con sus trajes impecables y sus teléfonos celulares pegados a la oreja, hablando de números y porcentajes que sonaban como un idioma extranjero. Finalmente, el número de mi ficha apareció en la pantalla digital y me dirigí hacia la ventanilla número 3. Ahí estaba él, Rodrigo Suárez, según la placa dorada que brillaba en su escritorio. Un hombre de no más de 30 años, con el cabello perfectamente peinado con gel, traje gris ajustado que probablemente costaba más que mi salario de un mes cuando trabajaba,
y esa sonrisa que inmediatamente reconocí como falsa y condescendiente. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo con la misma expresión que se usa para evaluar un mueble viejo en una venta de garage. «Buenos días», le dije con la cortesía que me enseñaron en casa. «Vengo a actualizar los datos de una cuenta que tenía con mi esposo fallecido». Él me miró con fastidio, como si mi presencia fuera una interrupción molesta en su día perfectamente planificado. «¿Puede repetir, señora?», me dijo con un tono que destilaba desprecio. «Con ese acento de rancho no le entiendo nada. Parece que viene a pedir limosna en lugar de hacer un trámite bancario». La cajera al lado se tapó la boca para disimular una risa nerviosa. Sentí cómo la sangre me hervía en las venas, y mis manos comenzaron a temblar ligeramente. En toda la fila, compuesta por unas 15 personas, nadie dijo absolutamente nada. El silencio se volvió cómplice de esa humillación pública que se desarrollaba frente a sus ojos. Intenté explicarle nuevamente mi trámite, sacando los documentos de mi carpeta con cuidado, pero él me interrumpió antes de que pudiera terminar la primera oración. «Mire, señora», me dijo, recargándose en su silla con una arrogancia que me recordó a los estudiantes más problemáticos que había tenido en el aula. «Aquí tratamos con clientes serios. Si no sabe leer bien los papeles o no entiende los procesos modernos de la banca, mejor traiga a un familiar joven que la ayude. Así no perdemos el tiempo de personas que realmente saben lo que hacen». Me lo dijo frente a todos los presentes, con ese tono que mezcla lástima fingida y superioridad genuina. Sentí cómo el sudor frío me recorría las palmas de las manos mientras apretaba mi bolso de cuero negro, ese que me regaló Rafael en nuestro 10º aniversario de bodas, con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Respiré profundo, cerrando los ojos por un segundo, y sentí cómo algo se quebraba en mi pecho. No era solo el orgullo herido. Era la acumulación de toda una vida dedicada a enseñar idiomas, a formar jóvenes, a levantar una familia sola después de enviudar, a luchar contra la pobreza y la soledad, solo para terminar siendo tratada como una analfabeta en un banco de mi propia ciudad. En ese momento, mientras las lágrimas luchaban por salir y mi garganta se cerraba con la humillación, tomé la decisión que cambiaría todo lo que venía después. Me enderecé lentamente, sintiendo cómo cada vértebra de mi columna se alineaba con una dignidad que venía desde mis raíces más profundas. Lo miré fijamente a los ojos, esos ojos pequeños y mezquinos que brillaban con la crueldad casual de quien nunca ha conocido la verdadera lucha, y le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma: «¿Prefiere que le explique en inglés, francés, italiano, alemán o en latín clásico, joven?» Él parpadeó varias veces, como si sus ojos necesitaran reenfocarse para procesar lo que acababa de escuchar. La sonrisa burlona se le congeló en la cara como mantequilla expuesta al sol de Guadalajara. La cajera de al lado dejó de sonreír instantáneamente y se volteó para fingir que organizaba unos papeles. Sin esperar su respuesta, cambié al francés con la fluidez que había perfeccionado durante 4 décadas de enseñanza. «Je peux vous expliquer cela dans n'importe quelle langue que vous préférez, monsieur. Vous choisissez. Ou peut-être préférez-vous que je continue en espagnol avec mon accent de ranch, comme vous dites?» El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Toda la fila se había detenido. Las conversaciones murieron. Hasta el ruido del aire acondicionado parecía haber disminuido. Luego continué en inglés, con el acento británico que había cultivado estudiando con los casetes de la BBC que compraba en el mercado de pulgas. «Do you still think I'm ignorant? Or just invisible to your prejudiced eyes? Should I continue in German? Italian, perhaps?» Rodrigo Suárez tragó saliva audiblemente. Sus mejillas, que segundos antes habían estado sonrosadas con arrogancia, ahora se veían pálidas como tortillas recién hechas. Se removió incómodo en su silla ergonómica, mientras yo continuaba mirándolo con la misma intensidad que usaba para hacer que mis estudiantes más rebeldes prestaran atención en clase. La transformación en el ambiente fue inmediata y palpable. Las personas en la fila comenzaron a murmurar entre ellas. Una señora mayor, que estaba 3 lugares atrás de donde yo había estado esperando, me gritó: «Así se hace, maestra. Que sepa con quién se está metiendo». Un joven con playera de los Chivas que cargaba una mochila desgastada se acercó y me dijo: «Señora,
Usted me recuerda a mi abuela. Ella también habla varios idiomas y siempre nos decía que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. En ese momento apareció el director de la sucursal, un hombre de unos 50 años con barriga prominente y traje azul marino que corría hacia nosotros con la urgencia de quien sabe que algo se ha salido completamente de control. Sus zapatos de piel hacían un sonido apresurado contra el piso de mármol mientras se acercaba con una sonrisa forzada que no alcanzaba a disimular su preocupación. Señora, por favor, me dijo con las manos extendidas en gesto conciliador. Permítame llevarla a mi oficina para resolver este malentendido de manera adecuada. Soy licenciado Martínez, director de esta sucursal. Me tomó suavemente del brazo y me condujo hacia una oficina con paredes de cristal que olía a café caro y ambientador de vainilla. Los muebles eran de madera oscura y las sillas tenían cojines de piel auténtica. Había diplomas enmarcados en las paredes y una foto de él estrechando la mano de algún político local que no reconocí. Se sentó frente a su computadora y comenzó a teclear mi nombre con dedos nerviosos. Isabel Aranda Villanueva. Esperé en silencio, viendo cómo sus ojos se abrían cada vez más mientras navegaba por las diferentes pantallas de mi información bancaria. ¿La señora es titular única de todas estas cuentas? Preguntó con voz que había perdido toda su seguridad inicial. Sus dedos temblaron ligeramente sobre el teclado. Sí, respondí con la misma calma que había mantenido durante toda la confrontación. Heredé 3 departamentos en Madrid cuando murió mi hermana, 2 locales comerciales aquí en Guadalajara que compré con los ahorros de toda mi vida como maestra, y tengo fondos de inversión en euros y dólares que he estado acumulando durante 40 años. Pero muchas gracias por permitir que su empleado me tratara como analfabeta frente a todos sus clientes. El color se le fue completamente de la cara. Miró la pantalla una vez más, como si los números fueran a cambiar por arte de magia, y luego me miró a mí con una expresión que mezclaba horror y respeto a partes iguales. Señora Aranda, le ofrezco las más sinceras disculpas de esta institución. Lo que pasó allá afuera es completamente inaceptable. Le aseguro que vamos a tomar medidas inmediatas. A través del cristal de la oficina podía ver a Rodrigo en su escritorio, con la cabeza gacha, evitando cuidadosamente hacer contacto visual conmigo. Sus compañeros de trabajo lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. La noticia de lo que había pasado se había extendido por toda la sucursal como reguero de pólvora. El director terminó mi trámite en menos de 10 minutos. Con una eficiencia y cortesía que contrastaban dramáticamente con el trato que había recibido minutos antes. Me entregó todos los documentos perfectamente organizados en una carpeta nueva de la institución, se levantó de su silla para abrirme la puerta personalmente y me acompañó hasta la salida principal. Señora Aranda, me dijo antes de que saliera, espero que esto no afecte su relación con nuestro banco. Usted es exactamente el tipo de cliente que valoramos y respetamos. Salí del banco con las manos temblando, pero no de humillación, sino de una mezcla extraña de adrenalina y satisfacción que no había sentido en años. El sol de mediodía me golpeó la cara mientras caminaba por la Plaza Tapatía, pasando junto a los vendedores ambulantes que ofrecían elotes, esquites y aguas frescas a los turistas y oficinistas que tomaban su descanso del almuerzo. Me senté en una de las bancas de hierro forjado que rodean la fuente central, esa donde los niños siempre están corriendo y las palomas esperan migajas de comida. Saqué mi celular viejo, ese Nokia que Lucía siempre critica porque ya nadie usa esos dinosaurios, mamá, y vi que tenía 3 llamadas perdidas, todas de Lucía. Marqué su número y contestó al primer timbrazo. «Mamá, ¿cómo estás? Oye», pensaba, ¿nos podrías ayudar con la entrada del nuevo departamento que queremos comprar en Providencia? Es que tenemos muchos gastos con la niña y el trabajo de Sergio no ha estado muy estable últimamente. Ni un feliz cumpleaños. Había sido 3 días antes y había pasado completamente desapercibido. Ni un «¿Cómo te fue en el banco?» Ni un «¿Necesitas algo, mamá?» Solo dinero. Siempre dinero. Me quedé callada por un momento, escuchando el ruido de fondo de su casa, la televisión encendida, su hija de 5 años gritando por algo, Sergio hablando por teléfono en el fondo sobre algún problema en su trabajo de ventas. «Mamá,
¿Estás ahí? Te digo que necesitamos como 200,000 pesos para la entrada. Sé que es mucho, pero tú siempre nos has apoyado y sabemos que tienes ahorros. 200,000 pesos. Como si fuera tan simple como pedir prestado azúcar a la vecina. Como si mis ahorros de 40 años de trabajo fueran una cuenta corriente disponible para sus proyectos inmobiliarios. Lucía, le dije finalmente, acabas de llamarme después de 2 meses sin saber nada de mí, y lo primero que sale de tu boca es pedirme dinero. Ay, mamá, no exageres. Te llamo seguido. Lo que pasa es que estamos muy ocupados con el trabajo y la niña, pero tú sabes que te queremos mucho. Por eso sabemos que nos vas a ayudar, ¿verdad? Me mordí los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. El sabor de la decepción mezclado con la realidad cruda de mi situación familiar. Voy a pensarlo, le dije, y colgué antes de que pudiera insistir. Me quedé ahí sentada, viendo a las familias que paseaban por la plaza, parejas jóvenes empujando carriolas, abuelos cargando nietos en los hombros, adolescentes tomándose selfies junto a la fuente. Toda esa vida normal que parecía tan lejana de mi realidad solitaria. Esa noche, en mi casa que olía a Big Vaporub y té de manzanilla, me senté en mi silla favorita, esa que está junto a la ventana que da al pequeño jardín trasero donde cultivo mis plantas de hierbabuena y albahaca, y comencé a revisar papeles antiguos que tenía guardados en una caja de zapatos debajo de mi cama. Entre fotos amarillentas de mis hijos cuando eran pequeños, cartas de amor de Rafael que todavía me duelen leer, y recibos de pagos de colegiaturas que guardé como evidencia de mis sacrificios, encontré algo que me heló la sangre. Era un sobre manila amarillento, escondido entre las páginas de un libro de gramática francesa que Rafael solía hojear cuando intentaba ayudarme a preparar mis clases. Mis dedos temblaron al abrirlo, sintiendo el papel áspero y el peso de algo que claramente había sido ocultado con intención. Adentro había documentos legales con el membrete de un notario público que reconocí, licenciado Hernández Morales, el mismo que había tramitado nuestro testamento cuando Rafael enfermó del corazón. Pero estos papeles eran diferentes. Eran nuevos. La fecha mostraba que habían sido preparados apenas 6 meses atrás. Acta de declaración de incapacidad mental progresiva. Leía el encabezado en letras góticas que parecían saltar de la página para golpearme en el pecho. Solicitante: Lucía Aranda Mendoza. Sujeto: Isabel Aranda Villanueva. Mis ojos se nublaron. Tuve que leer 3 veces antes de que mi mente pudiera procesar completamente lo que tenía frente a mí. Mi propia hija, mi Lucía, la niña a la que amamanté durante 2 años, a la que velé cuando tuvo neumonía a los 8 años, a la que apoyé económicamente durante toda su carrera universitaria, había estado preparando documentos legales para declararme mentalmente incapacitada. El documento detallaba evidencias de mi supuesto deterioro mental. La señora Isabel Aranda muestra signos evidentes de confusión financiera, toma decisiones irracionales con respecto a sus ahorros y presenta comportamientos erráticos que sugieren el inicio de demencia senil. Todo mentira. Todo fabricado. Había un anexo con firmas de testigos que supuestamente habían presenciado mis episodios de confusión. Reconocí algunos nombres. La vecina de enfrente que siempre me había visto con envidia porque mi casa estaba mejor conservada que la suya. El carnicero de la esquina que me tenía resentimiento desde que me quejé de que me había vendido carne echada a perder. Y, lo más doloroso de todo, mi propio cuñado Roberto, el hermano de Rafael, que siempre había codiciado nuestros bienes. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. El documento especificaba que, una vez declarada incapacitada, todos mis bienes serían transferidos a un fideicomiso administrado por Lucía, para mi propio bienestar y protección. Los departamentos en Madrid, los locales comerciales, las cuentas de ahorro que había construido peso a peso durante 40 años de trabajo, todo sería suyo. Me levanté de la silla tan bruscamente que se tambaleó. Caminé hacia el baño con pasos inestables, sintiéndome como una anciana por primera vez en mi vida. Me miré en el espejo del lavabo. Ese espejo manchado que había estado ahí desde que Rafael y yo compramos la casa en 1987. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados y las mejillas surcadas por lágrimas.
pero su mente estaba perfectamente clara. Regresé a mi silla y continué leyendo. Había más documentos. Cartas médicas falsificadas que describían consultas que nunca habían ocurrido. Evaluaciones psicológicas inventadas que hablaban de mi deterioro cognitivo progresivo. Y lo más escalofriante de todo, un cronograma que detallaba los pasos que Lucía planeaba seguir para ejecutar este plan. Según el cronograma, ella vendría a visitarme más frecuentemente para documentar mis supuestos episodios de confusión. Grabaría conversaciones donde yo pareciera desorientada. Tomaría fotos de mi casa en desorden, aunque mi casa siempre estaba impecable. Recopilaría evidencia de gastos irracionales o decisiones financieras cuestionables. El plan era meticuloso, calculado, cruel, y lo más aterrador era que estaba funcionando. Yo había notado que Lucía había empezado a visitarme más seguido en los últimos meses, siempre con su teléfono en la mano, siempre haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria, mis medicamentos, mis decisiones sobre el dinero. Recordé vívidamente una conversación que habíamos tenido hace 3 semanas. Ella había llegado sin avisar, cosa que normalmente me molestaba, pero que había tolerado porque era mi hija. Me había encontrado regando mis plantas en el jardín trasero, algo que hago todas las tardes después de comer. Mamá, me había dicho con una sonrisa que ahora entendía era falsa. ¿No regaste las plantas esta mañana también? No, mija. Las riego todas las tardes. Siempre lo he hecho así. ¿Estás segura? Porque cuando llegué estaba muy húmeda la tierra, como si las hubieras regado hace poquito. Yo había estado segura, pero su insistencia me había hecho dudar. Había llovido la noche anterior, por eso la tierra estaba húmeda. Pero ella había seguido insistiendo, grabando con su celular mientras yo trataba de explicarle mi rutina de jardinería. Ahora todo tenía sentido. Cada visita, cada pregunta aparentemente inocente, cada momento en que me había hecho sentir confundida o equivocada, todo había sido parte de este plan macabro para robarme no solo mis bienes, sino mi dignidad, mi autonomía, mi libertad. Sonó el timbre de la puerta. Eran las 9:30 de la noche, una hora inusual para recibir visitas. Guardé rápidamente los documentos debajo del cojín de mi silla y fui a abrir, secándome las lágrimas con la manga de mi bata de casa. Era Lucía, parada en mi porche con una sonrisa radiante, cargando una bolsa de papel que olía a tacos al pastor del puesto de la esquina, mi comida favorita, y un ramo de claveles blancos que claramente había comprado en el Oxxo de camino para acá. ¡Sorpresa, mamá! Pensé que podríamos cenar juntas y platicar un ratito. Extrañaba pasar tiempo contigo. Sus palabras me sonaron completamente diferentes ahora que conocía sus verdaderas intenciones. Cada gesto de cariño era manipulación. Cada sonrisa era actuación. Cada «te quiero, mamá» era una mentira calculada para desarmar mis defensas. ¡Qué sorpresa tan bonita, mija!, le dije, forzando una sonrisa mientras mi corazón se partía en pedazos microscópicos. «Pasa, pasa». Se sentó en el sofá de la sala, el mismo donde se había sentado miles de veces cuando era niña para que le leyera cuentos antes de dormir. Sacó los tacos de la bolsa con movimientos teatralmente cariñosos. Sirvió 2 vasos de agua fresca de Jamaica que había traído en un termo y comenzó a hablarme sobre su día. «Mamá, quería platicar contigo sobre algunas cosas importantes», dijo después de que terminamos de cenar. «Sergio y yo hemos estado pensando que tal vez sería bueno que alguien te ayudara a manejar tus finanzas. Ya sabes, para que no tengas que preocuparte por todas esas cosas complicadas de los bancos y las inversiones». Ahí estaba, el momento que había estado esperando según su cronograma. Saqué mi teléfono discretamente y activé la grabadora, algo que había aprendido a hacer cuando mis estudiantes más problemáticos trataban de negar las cosas que habían dicho en clase. «¿Por qué piensas que necesito ayuda con mis finanzas, Lucía? He manejado mi dinero sola durante 20 años, desde que murió tu papá». «Ay, mamá, no es que no puedas. Es solo que... bueno, a veces te confundes un poquito. Como el otro día que me dijiste que habías regado las plantas pero la tierra estaba seca. O cuando fuimos al súper la semana pasada y compraste 3 cartones de leche cuando ya tenías 2 en el refrigerador. Mentira tras mentira tras mentira. Nunca había comprado 3 cartones de leche de más.
La vez que fuimos al súper juntas, ella había insistido en que compráramos leche extra, por si acaso, y lo del riego ya lo había aclarado. Había llovido. No recuerdo haberme confundido con esas cosas, mija. Claro que no las recuerdas, mamá. Esa es justamente la preocupación. Por eso pensaba que sería buena idea que firmaras unos papelitos para que yo te pueda ayudar cuando necesites. Solo para protegerte. Sacó una carpeta de su bolsa. La misma carpeta que había visto en los documentos escondidos en el libro de Rafael. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Qué tipo de papeles? Nada complicado. Solo un poder notarial para que pueda ayudarte con el banco si algún día te sientes abrumada. Y también unos documentos para organizar mejor tus propiedades. El contador que conoce Sergio dice que es muy importante tener todo en orden para los impuestos. Abrió la carpeta y ahí estaban, los mismos documentos que había encontrado escondidos, pero ahora presentados como si fueran una simple ayuda administrativa. Poderes notariales que le darían control total sobre mis cuentas bancarias. Transferencias de propiedades disfrazadas como reorganización fiscal. Documentos que, una vez firmados, me convertirían oficialmente en una anciana incapacitada bajo su tutela. ¿Puedo revisarlos con calma? Le pregunté, tomando los papeles con manos que intenté mantener firmes. Por supuesto, mamá, pero el notario solo tiene disponibilidad mañana a las 2 de la tarde. Ya hice la cita pensando que te parecería bien. Si firmamos mañana, todo estaría listo, y podrías quedarte tranquila sabiendo que alguien te está cuidando. La prisa, la presión, la manipulación emocional disfrazada de preocupación filial, todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado, pero ella no sabía que yo ya conocía su juego. Está bien, mija. Vamos mañana. Le dije con la voz más dulce que pude fingir. Esa noche, después de que Lucía se fue con besos y abrazos falsos, me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, planeando mi propia estrategia. Si mi hija quería jugar sucio, yo le iba a enseñar que una maestra de idiomas de 62 años tenía recursos que ella jamás había imaginado. A las 5 de la mañana, cuando las campanas de la Catedral de Guadalajara comenzaron a tocar los primeros repiques del día, ya tenía mi plan trazado con la precisión militar que había aprendido durante 40 años organizando horarios de clases, exámenes y juntas de padres de familia. Lo primero era conseguir ayuda legal, pero no cualquier ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera la gravedad de la situación y que tuviera la experiencia para enfrentar este tipo de fraudes familiares. Recordé a Diego Castellanos, uno de mis exalumnos más brillantes que ahora era abogado especializado en derecho familiar, y se había mudado a Madrid después de casarse con una española. Diego había sido ese tipo de estudiante que nunca olvidas. Tímido al principio, pero con una mente tan aguda que podía traducir textos complejos del francés al español como si hubiera nacido bilingüe. Durante su último año de secundaria, cuando otros muchachos solo pensaban en fútbol y chicas, él se quedaba después de clases para preguntarme sobre gramática avanzada y pronunciación. Su familia era humilde. Su padre trabajaba de mecánico y su madre vendía comida en el mercado, pero tenía una determinación que brillaba en sus ojos cafés. Le había perdido la pista después de su graduación, pero sabía que había estudiado Derecho en la Universidad de Guadalajara con una beca académica. Hace 5 años recibí una carta suya desde Madrid, contándome que se había especializado en Derecho Internacional y que nunca olvidaría las lecciones de francés que le habían abierto puertas en Europa. En esa carta me había dado su número de teléfono y me había dicho, «Maestra, si algún día necesita cualquier cosa, lo que sea, por favor no dude en contactarme». Marqué su número desde el teléfono fijo de mi casa, calculando que en Madrid serían las 12 del día. Contestó al cuarto timbrazo con una voz profesional que inmediatamente se transformó en calidez pura cuando le dije quién era. «Maestra Isabel, qué sorpresa tan maravillosa. ¿Cómo está usted?» Justo hace una semana le estaba contando a mi esposa sobre sus clases, sobre cómo usted me enseñó que los idiomas no solo son palabras, sino puertas a otros mundos. Le expliqué mi situación con la precisión de alguien que había aprendido a ser directa cuando se trataba de problemas serios. Le describí los documentos, las mentiras de Lucía, el plan para declararme incapacitada,
todo mientras él escuchaba en silencio absoluto. Cuando terminé, su tono había cambiado completamente. Maestra, esto es muy grave. Lo que está describiendo es un delito federal en México, fraude familiar agravado. ¿Tiene usted fotografías de esos documentos? Le tomé fotos con mi celular a cada página y se las envié por WhatsApp. Durante los siguientes 20 minutos, él revisó todo mientras yo esperaba con el corazón acelerado. Maestra, necesito que entienda algo muy importante. Estos documentos están muy bien elaborados. Su hija contrató a alguien profesional para esto. Los testigos que aparecen aquí podrían enfrentar cargos por perjurio, y ella podría ir a la cárcel. Pero también necesito que sepa que tenemos muy poco tiempo. Si ella logra que usted firme mañana, será mucho más difícil revertir la situación. Me explicó que podíamos hacer una denuncia ante la Fiscalía General de Jalisco por fraude familiar intentado, pero que necesitaríamos evidencia adicional para que el caso fuera sólido. Me sugirió que grabara la cita del notario, que documentara todo lo que pasara, y que mientras tanto él comenzaría a preparar una demanda civil para proteger mis bienes. Una cosa más, maestra. Usted necesita transferir sus bienes inmediatamente a un fideicomiso irrevocable bajo la ley española, aprovechando que tiene propiedades en Madrid. Esto los protegerá de cualquier acción legal en México hasta que resolvamos este problema. Colgué el teléfono sintiéndome por primera vez en días, como si tuviera algo de control sobre mi situación, pero también sabía que el día que tenía por delante sería el más difícil de mi vida. A las 11 de la mañana llegó Lucía a mi casa, vestida como si fuera a una fiesta. Traje sastre rosa, zapatos de tacón que probablemente costaron más que mi gasto mensual en comida, y una sonrisa tan amplia que parecía pintada con brocha gorda. «Buenos días, mami. ¿Lista para ir con el notario? Te traje un cafecito de Starbucks, el que te gusta con canela». Nunca había tomado café de Starbucks en mi vida. Era demasiado caro para mi presupuesto y demasiado dulce para mi gusto. Pero tomé el vaso de cartón y sonreí como si fuera el gesto más cariñoso del mundo. «Qué considerada eres, mija. ¿Ya tienes los papeles listos?» «Sí, todo está perfecto. El licenciado Hernández ya tiene todo preparado. Solo necesitas firmar en 3 o 4 lugares y listo. Vas a estar mucho más protegida así». Durante el camino al notario, en su camioneta BMW que olía a perfume francés y cuero nuevo, Lucía no dejó de hablar. Me contó sobre los planes que tenía para el departamento nuevo, sobre las escuelas privadas que estaba considerando para mi nieta, sobre las vacaciones que quería tomar en Cancún, todo pagado, por supuesto, con el dinero que estaba a punto de robarme. «Y cuando tengamos todo organizado, mamá, vas a poder relajarte. Ya no te vas a tener que preocupar por pagar recibos o manejar cuentas bancarias. Yo me voy a encargar de todo. Solo vas a tener que disfrutar tu vejez». Vejez. La palabra salió de su boca con la naturalidad de quien ya me había categorizado como una carga que necesitaba ser administrada. A los 62 años, con mi mente perfectamente clara y mi cuerpo todavía fuerte, ella ya me había enviado mentalmente al geriátrico. La oficina del notario estaba en una casa colonial restaurada en el centro histórico, con techos altos y pisos de talavera que crujían bajo nuestros pasos. El licenciado Hernández era un hombre gordo de unos 60 años, con bigote blanco y una manera de hablar que intentaba sonar paterna, pero que solo conseguía sonar condescendiente. «Señora Aranda, qué gusto conocerla. Su hija me ha platicado mucho sobre usted. Entiendo que quiere organizar sus bienes para tener tranquilidad en esta etapa de su vida». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio de caoba, mientras Lucía se acomodaba a mi lado, con una mano en mi hombro en un gesto que cualquier observador interpretaría como cariño filial, pero que yo sentía como una garra posesiva. «Sí, licenciado. Quiero entender exactamente qué estoy firmando». «Por supuesto, señora. Esto es muy sencillo. Básicamente estamos creando un fideicomiso, donde usted será la beneficiaria y su hija será la administradora. Esto significa que usted seguirá recibiendo todos los beneficios de sus propiedades, pero sin tener que preocuparse por la administración». Comenzó a leer los documentos en voz alta, usando esa entonación legal que está diseñada para sonar importante, pero que en realidad oculta más de lo que revela.
Cada vez que llegaba a una cláusula especialmente importante, como la que le daba a Lucía poder total para vender mis propiedades, en caso de necesidad médica, aceleraba el ritmo de lectura o tosía estratégicamente. ¿Podría leer esa parte más despacio, por favor? Le pedí cuando llegó a la sección sobre la administración de mis cuentas bancarias. Lucía me apretó el hombro. Mamá, no te preocupes por esos detalles técnicos. El licenciado ya revisó todo. Solo tienes que confiar en mí. Confiar en ella. La hija que había fabricado evidencia falsa de mi deterioro mental. La hija que había conspirado con testigos corruptos para robarme la libertad. La hija que me sonreía mientras planeaba encerrarme en una jaula dorada donde ella controlaría cada peso que yo había ganado con el sudor de 4 décadas de trabajo. Entiendo, mija, pero quiero leer yo misma antes de firmar. El notario me entregó los documentos con una sonrisa que no alcanzó a disimular su impaciencia. Activé discretamente la grabadora de mi celular y comencé a leer cada línea, cada cláusula, cada condición que me convertiría en prisionera de mi propia hija. El documento era peor de lo que había imaginado. No solo le daba control total sobre mis bienes, sino que incluía una cláusula que me obligaba a someterme a evaluaciones médicas periódicas para determinar mi capacidad de toma de decisiones. Si cualquiera de esos médicos, que serían elegidos por ella, determinaba que yo no estaba en condiciones de manejar mis asuntos, automáticamente perdería incluso el derecho a opinar sobre el uso de mi propio dinero. ¿Y qué pasa si cambio de opinión más adelante? Pregunté. Bueno, dijo el notario, intercambiando una mirada rápida con Lucía. Técnicamente el fideicomiso puede ser revocado, pero solo si ambas partes están de acuerdo, o si un juez determina que la beneficiaria tiene plena capacidad mental para tomar esa decisión. La trampa estaba cerrada herméticamente. Una vez que firmara, necesitaría la autorización de Lucía para recuperar mis propios bienes, o tendría que probar ante un juez que no estaba loca, precisamente cuando ella ya habría presentado toda su evidencia fabricada de mi supuesto deterioro mental. ¿Necesita más tiempo para revisar, señora?, preguntó el notario con un tono que dejaba claro que esperaba una respuesta negativa. No, dije finalmente, tomando la pluma dorada que me ofrecía. Creo que ya entendí perfectamente. Lucía sonrió triunfalmente. El notario se acomodó en su silla para presenciar la firma que oficialmente me convertiría en víctima de mi propia hija. Firmé mi nombre en la primera página con la caligrafía cuidadosa que había perfeccionado durante décadas de llenar boletas de calificaciones. Lucía exhaló un suspiro de alivio. Pero cuando llegué a la segunda página, me detuve. ¿Sabe qué, licenciado? Acabo de recordar que tengo una cita médica muy importante esta tarde. ¿Podríamos terminar esto mañana? La sonrisa de Lucía se congeló. El notario frunció el ceño. Señora, ya empezamos el proceso. Sería mejor terminarlo hoy para evitar complicaciones legales. No, creo que es mejor mañana. Quiero consultarlo con mi médico primero. Me levanté de la silla antes de que pudieran objetar. Guardé mi bolsa y caminé hacia la puerta con la determinación de una mujer que había tomado la decisión más importante de su vida. «Mamá, espérate», gritó Lucía detrás de mí. «No puedes irte así. Ya pagamos al notario». Pero yo ya estaba en la calle, respirando el aire libre de una mujer que acababa de esquivar la bala más peligrosa de su vida. No había llegado ni a la esquina cuando mi celular comenzó a sonar con la insistencia de una ambulancia. «Lucía». Rechacé la llamada y siguió sonando. 1, 2, 3 veces. Luego comenzaron a llegar los mensajes de WhatsApp como metralleta. «Mamá, ¿dónde estás? No entiendo por qué te fuiste así. El notario dice que si no regresamos hoy, vamos a perder la cita. Estoy muy preocupada por ti. ¿Te sientes bien? Sergio dice que tal vez necesitas ir al doctor». Ese último mensaje me heló la sangre. Ya estaban sembrando la semilla de que mi comportamiento era errático, que necesitaba atención médica, que mi salida repentina del notario era evidencia de confusión mental. Era exactamente lo que Diego me había advertido que harían. Decidí no contestar ningún mensaje. En lugar de eso, tomé un taxi al centro comercial Plaza del Sol y me senté en la cafetería más concurrida que encontré, rodeada de familias que comían helados
y jóvenes que estudiaban con sus laptops. Necesitaba estar en un lugar público, con testigos, donde no pudieran presentarme como una anciana desorientada, vagando sola por las calles. A los 20 minutos llegó Luis Miguel, mi hijo mayor, el ingeniero exitoso que vivía en Monterrey, y que solo me visitaba en Navidad y el Día de las Madres. Alto como su padre, con esas mismas manos largas que Rafael usaba para arreglar cosas en la casa, pero con los ojos duros de alguien que había aprendido a medir todo en términos de costo y beneficio. «Mamá», me dijo, sentándose frente a mí con la expresión de alguien que tiene cosas más importantes que hacer. Lucía me contó lo que pasó. Dice que te saliste del notario como si estuvieras confundida. ¿Te sientes bien? Ahí estaba otra vez esa palabra. Confundida. Como si una mujer de 62 años no pudiera tomar la decisión de no firmar documentos legales sin estar mentalmente afectada. Me siento perfectamente bien, Luis Miguel. Solo decidí que necesitaba más tiempo para revisar esos papeles. Mamá, Lucía me mostró los documentos. Son para tu protección. No entiendo por qué no confías en nosotros. ¿Nosotros? ¿Desde cuándo tú estás involucrado en esto? Se removió incómodo en su silla, jugando con las llaves de su camioneta como hacía cuando era niño y había roto algo en la casa. Bueno, Lucía me pidió que viniera porque está muy preocupada. Dice que últimamente has estado diferente. ¿Diferente cómo? Pues, más desconfiada. Más, no sé, como paranoica. Paranoica. Ahora resulta que reconocer una estafa era paranoia. Que proteger los ahorros de toda mi vida era desconfianza injustificada. Que no querer ser despojada de mi libertad era un síntoma de enfermedad mental. Luis Miguel, ¿tú leíste esos documentos? No completamente. Pero Lucía me explicó de qué se trataban. Mamá, ella solo quiere ayudarte. Los dos queremos ayudarte. ¿Y dónde han estado los últimos 20 años mientras yo necesitaba ayuda? ¿Dónde estaban cuando trabajaba doble turno para pagar sus colegiaturas? ¿Dónde estaban cuando me enfermé de gripe el año pasado y estuve sola en la casa durante una semana? Sus ojos se apartaron de los míos. Sabía que tenía razón, pero era más fácil seguir el juego de Lucía que enfrentar la realidad de su abandono. Mamá, no se trata del pasado, se trata de tu futuro. Lucía y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor que vinieras a vivir con uno de nosotros. O tal vez en una residencia muy bonita donde tengas compañía y cuidado médico. Una residencia, un asilo de ancianos. El destino final de su plan perfecto. Despojarme de mis bienes y luego encerrarme en una institución donde no pudiera causar problemas ni hacer preguntas incómodas. No voy a ir a ninguna residencia, Luis Miguel, y no voy a firmar esos papeles. Mamá, por favor, sé razonable. Ya no eres joven. Es normal que necesites ayuda. Tengo 62 años, no 92. Mi mente está perfectamente clara y mi cuerpo está sano. No necesito que nadie administre mi vida. En ese momento llegó Lucía, acompañada de Sergio, su esposo. Sergio era un hombre de complexión pequeña que siempre me había parecido débil, de esos que necesitan demostrar su masculinidad hablando fuerte y opinando sobre cosas que no entienden. Trabajaba vendiendo seguros de auto, y siempre andaba presumiendo proyectos grandiosos que nunca se materializaban. «Mamá, gracias a Dios que estás bien. Estábamos muy preocupados», dijo Lucía, sentándose a mi lado y tomándome de la mano con esa falsa ternura que ahora me producía náuseas. «¿Por qué te fuiste así? ¿Te sentiste mal?» Me sentí perfectamente bien. Solo no quise firmar esos papeles. «Pero mamá», intervino Sergio con su voz chillona, «esos papeles son para tu beneficio. Lucía me ha contado lo preocupada que está por ti. Dice que a veces te confundes con las fechas, que repites las mismas historias varias veces. ¿Qué más dice Lucía?», lo interrumpí, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta como bilis amarga. Lucía apretó mi mano con más fuerza. «Mamá, no te enojes. Solo estamos preocupados porque te queremos mucho. Por ejemplo, el otro día cuando fuimos al súper compraste 3 cartones de leche cuando ya tenías 2 en el refrigerador. Y luego no te acordabas de haberlos comprado. Eso es mentira. Mamá, yo estaba ahí. Lo vi con mis propios ojos. Era su palabra contra la mía.
Pero tenían ventaja. Eran dos, eran jóvenes, y tenían la narrativa perfecta de hijos preocupados por una madre que comenzaba a perder facultades. Yo era la anciana confundida que negaba lo obvio. «Mira, doña Isabel», dijo Sergio, usando ese tono condescendiente que reservaba para las mujeres mayores. Mi mamá pasó por lo mismo. Al principio también se resistía a aceptar ayuda, pero cuando al final accedió a que manejáramos sus cosas, se sintió mucho más tranquila. Ya no tenía que preocuparse por nada. «¿Y dónde está tu mamá ahora, Sergio?» «Bueno, está en una residencia muy bonita en Tlaquepaque. Muy cómoda, con enfermeras las 24 horas y actividades para la tercera edad. Exactamente lo que tenían planeado para mí. El guión estaba escrito. Primero tomar control de mis bienes, luego declararme incompetente, finalmente encerrarme en una institución donde no pudiera estorbar. No voy a firmar esos papeles», repetí, soltándome de la mano de Lucía. «Mamá, estás siendo muy terca», dijo Luis Miguel con esa voz de autoridad que había usado desde niño cuando no se salía con la suya. «Nosotros solo queremos lo mejor para ti. Si quieren lo mejor para mí, respeten mis decisiones». «¿Cómo vamos a respetar decisiones que no tienen sentido?», explotó Lucía, y por primera vez en toda esta farsa, mostró su verdadera cara. «¿Sabes lo que nos costó conseguir esa cita con el notario? ¿Sabes el tiempo que perdimos hoy por tus caprichos?» Caprichos. Mis 40 años de trabajo eran caprichos. Mi derecho a manejar mi propio dinero era un capricho. Mi negativa a ser estafada por mi propia familia era un capricho. «Lucía, creo que ya dijiste suficiente», le advertí. «No, mamá, no he dicho suficiente. Estoy harta de tus dramas. Sergio y yo tenemos planes, tenemos sueños, tenemos una familia que mantener. No podemos estar cuidando a una vieja caprichosa que se niega a ser ayudada. Vieja caprichosa». Ahí estaba la verdad, finalmente desnuda y cruda. Yo no era su madre querida que necesitaba protección. Era un obstáculo entre ellos y mi dinero. «¿Sabes qué, Lucía? Tienes razón. Eres mi hija y te conozco mejor que nadie. Sé exactamente quién eres». Me levanté de la mesa con una dignidad que no sabía que todavía poseía. «Mamá, no te vayas», dijo Luis Miguel, también poniéndose de pie. «Podemos resolver esto hablando. No hay nada que resolver. Ustedes han dejado muy clara su posición, y yo he dejado clara la mía». «No puedes irte así», gritó Lucía, y varias personas en la cafetería voltearon a vernos. «Somos tu familia. Tenemos derechos». ¿Derechos sobre qué? ¿Sobre mi dinero? ¿Sobre mi vida? ¿Sobre mi libertad? ¿Sobre asegurarnos de que no hagas tonterías? ¿Sobre protegerte de ti misma? Sergio le puso una mano en el hombro a Lucía, tratando de calmarla, pero ya era demasiado tarde. La máscara se había caído completamente. «Si tanto les preocupa mi bienestar», les dije, «¿por qué en vez de visitarme solo cuando necesitan dinero, no me llamaron el día de mi cumpleaños? ¿Por qué no me preguntan cómo estoy cuando no necesitan nada de mí?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Luis Miguel miraba sus zapatos. Sergio revisaba su celular. Lucía me fulminaba con los ojos, pero no tenía respuesta. «Eso pensé», dije, y me dirigí hacia la salida del centro comercial. «Esto no se va a quedar así», me gritó Lucía desde la mesa. «Vamos a hacer lo que sea necesario para protegerte, te guste o no». Sus palabras me siguieron hasta el estacionamiento como una amenaza que flotaba en el aire húmedo de Guadalajara. Sabía que no era una advertencia vacía. Conocía a mi hija lo suficiente para saber que cuando se ponía en modo de ataque, era capaz de cualquier cosa. Esa noche, sola en mi casa que de repente se sentía como una fortaleza asediada, llamé otra vez a Diego para contarle lo que había pasado. «Maestra, esto confirma lo que sospechábamos. Ahora van a acelerar el proceso. Mañana mismo pueden presentar una demanda de incapacidad alegando que usted está mostrando comportamiento errático y resistencia irracional a la ayuda familiar. ¿Qué puedo hacer? Ya transferí sus propiedades de Madrid al fideicomiso español, como le dije. Eso los protege. Pero necesitamos actuar rápido con sus bienes en México. ¿Puede ir mañana temprano al banco y hacer algunas transferencias que yo le voy a dictar?» Esa noche casi no dormí. Cada ruido de la calle me sobresaltaba.
¿Sería Lucía viniendo con una ambulancia para llevarme a una evaluación psiquiátrica forzada? ¿Sería la policía con una orden judicial que no existía pero que ellos habían inventado? ¿Serían paramédicos que venían a rescatar a una anciana confundida que representaba un peligro para sí misma? Por primera vez en 62 años, tenía miedo de mi propia familia. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para ir al banco. Había dormido tal vez 2 horas, pero mi mente nunca había estado más clara. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que reservaba para ocasiones especiales. Me maquillé cuidadosamente y hasta me rocié un poco del perfume francés que había comprado en el aeropuerto cuando fui a Madrid para el funeral de mi hermana. Quería verme como lo que era, una mujer competente, lúcida, que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El Banco del Bajío abría a las 8, pero llegué a las 7:30 para ser la primera en la fila. No quería arriesgarme a que Lucía o Luis Miguel aparecieran para acompañarme, o, peor aún, para crear una escena pública donde me hicieran parecer como una anciana confundida que necesitaba supervisión. Cuando abrieron las puertas, pedí hablar directamente con el director, el mismo licenciado Martínez, que me había atendido después del incidente con Rodrigo. Esta vez me recibió con la deferencia que se reserva para los clientes importantes, ofreciéndome café de grano y preguntándome cómo podía ayudarme. Licenciado Martínez, necesito hacer algunas transferencias internacionales urgentes. Mi abogado en Madrid me está asesorando para reorganizar mis inversiones. Saqué una lista que Diego me había dictado por teléfono la noche anterior. Transferencias a bancos españoles, apertura de cuentas en euros, movimientos que sacarían la mayor parte de mi dinero del alcance de cualquier acción legal que Lucía pudiera intentar en México. Por supuesto, señora Aranda. ¿Las cantidades son significativas? Sí. Voy a transferir aproximadamente el 80% de mis fondos mexicanos. Sus ojos se abrieron ligeramente. Probablemente se preguntaba por qué una mujer de mi edad estaba haciendo movimientos financieros tan sofisticados, pero era demasiado profesional para preguntar directamente. ¿Necesita asesoría de nuestro Departamento de Inversiones Internacionales? No, gracias. Ya tengo asesoría especializada. Durante las siguientes 2 horas, firmé documentos, autoricé transferencias y moví mis ahorros de 40 años a lugares donde Lucía jamás podría tocarlos. Cada firma se sentía como un acto de liberación, como si estuviera construyendo muros invisibles alrededor de lo que me pertenecía por derecho propio. Cuando salí del banco, me sentía como una general que acababa de ganar la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. Pero la euforia duró poco. Al llegar a casa encontré a Luis Miguel sentado en el escalón de mi puerta, con cara de pocos amigos y una carpeta en las manos que reconocí inmediatamente. Mamá, tenemos que hablar. Buenos días, Luis Miguel. ¿Te ofrezco un café? No se trate de cortesías, mamá. Se trata de esto, dijo agitando la carpeta. Lucía consiguió estos documentos médicos tuyos del Hospital Civil. ¿Sabías que el año pasado el doctor García anotó en tu expediente que mostraste signos de confusión durante la consulta? Sentí como si me hubieran abofeteado. El doctor García había sido mi médico durante 15 años. Había estado presente en mis peores momentos de viudez. Me había ayudado con mi presión arterial. Me había dado las condolencias más sinceras cuando murió Rafael. Eso es imposible. El doctor García nunca escribió nada así. Está aquí, mamá. En tu expediente oficial. Dice que llegaste desorientada, que no recordabas qué medicamentos tomabas, que parecías confundida sobre las fechas. Déjame ver eso. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaba mi expediente médico, pero las notas que Luis Miguel citaba habían sido agregadas después. La tinta era diferente, la caligrafía ligeramente distinta, y las fechas no correspondían con las consultas que yo recordaba perfectamente. Luis Miguel, esto es falso. Alguien alteró mi expediente. Mamá, por favor. ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Crees que hay una conspiración contra ti? ¿No ves que eso mismo es evidencia de que necesitas ayuda? Era perfecto. Cualquier cosa que dijera en mi defensa sería interpretada como paranoia. Cualquier evidencia que presentara de su fraude sería vista como delirios de persecución. Habían creado la trampa perfecta. Mientras más luchara,
más loca parecería. ¿Dónde está Lucía ahora? En el hospital civil, tramitando una evaluación psiquiátrica de emergencia. Mamá, te van a internar para observación. Es por tu propio bien. Internación psiquiátrica. Las palabras me golpearon como martillazos. Una vez que estuviera adentro, bajo observación médica, perdería cualquier posibilidad de demostrar mi competencia mental. Estaría a merced de doctores que solo conocerían la versión de Lucía, rodeada de medicamentos que podrían afectar realmente mi claridad mental, sin acceso a mis abogados o mis recursos. Luis Miguel, escúchame muy bien. Yo no estoy loca. Tu hermana está tratando de robarme mis bienes y tú la estás ayudando. Esos documentos médicos son falsos y voy a probarlo. Mamá, ya basta. Sergio está viniendo con una ambulancia. ¿Vas a ir al hospital por las buenas o por las malas? Me levanté de la silla con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. ¿Sabes qué, Luis Miguel? Tienes razón. Voy a ir al hospital. Su expresión cambió de hostilidad a confusión. ¿En serio? Sí, pero voy a ir por mis propios medios. En mi propio carro, acompañada de mi propio abogado. Saqué mi celular y marqué el número de Diego en altavoz. Maestra, ¿cómo está? Diego, habla en altavoz porque mi hijo está aquí. ¿Ya está listo el abogado que contactaste en Guadalajara? Sí, maestra. El licenciado Ramírez ya tiene todos los documentos preparados. Y tengo una noticia excelente. Conseguimos que el doctor García hiciera una declaración jurada confirmando que su expediente médico fue alterado. Está dispuesto a testificar. Luis Miguel se puso pálido. También, continuó Diego, tenemos la evidencia de las transferencias bancarias que hiciste esta mañana. Cualquier juez puede ver que una persona con deterioro mental no podría haber ejecutado operaciones financieras internacionales tan complejas. Perfecto. Nos vemos en el hospital en 1 hora. Colgué y miré a Luis Miguel, que parecía un globo desinflándose lentamente. ¿Quieres que vayamos juntos al hospital, hijo? Porque yo sí tengo ganas de que un psiquiatra evalúe esta situación familiar. En ese momento llegó la ambulancia, seguida del carro de Lucía, pero en lugar de la mujer triunfante que esperaba encontrar a su madre lista para ser llevada como una oveja al matadero, se encontró con una Isabel Aranda vestida elegantemente, acompañada de documentos legales, y con una sonrisa que no había mostrado en años. Hola, Lucía. Qué bueno que llegaste. Efectivamente voy a ir al hospital, pero no como paciente sino como denunciante. Voy a presentar cargos criminales por falsificación de documentos médicos, fraude familiar y conspiración para cometer estafa. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que el doctor García ya confesó que alguien alteró mi expediente médico. Estoy hablando de que tengo grabadas nuestras conversaciones donde intentas manipularme. Estoy hablando de que mis bienes ya están protegidos legalmente y que mi abogado tiene evidencia de todo tu plan. Lucía miró a Luis Miguel como buscando apoyo, pero él había retrocedido varios pasos y miraba el suelo como si quisiera que se lo tragara la tierra. Mamá, tú no entiendes. Solo queríamos ayudarte. ¿Ayudarme robándome? ¿Ayudarme metiéndome en un psiquiátrico? ¿Ayudarme quitándome mi libertad? Los paramédicos que habían venido en la ambulancia intercambiaron miradas incómodas. Claramente esto no era lo que les habían dicho que encontrarían. Señora, me dijo uno de ellos, su hija nos dijo que usted necesitaba atención médica de emergencia por desorientación. Como pueden ver, estoy perfectamente orientada. De hecho, voy a ir al hospital por mis propios medios para presentar una denuncia legal. Si quieren acompañarme para corroborar mi estado mental, son bienvenidos. Lucía se acercó a mí con esa expresión desesperada que ponía cuando era niña, y la descubría en una mentira. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? No tiene que llegar a los tribunales. Somos familia. Lucía, tú rompiste esta familia cuando decidiste que mi dinero era más importante que mi dignidad, cuando decidiste que era mejor robarme que trabajar por lo tuyo, cuando decidiste que una madre que te dio la vida y te pagó la carrera merecía ser encerrada como un animal. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero ya no me movían. Durante demasiados años había confundido las lágrimas de mis hijos con arrepentimiento genuino, cuando en realidad solo eran frustración por no salirse con la suya. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto, Lucía?
Que si hubieras venido a mí y me hubieras dicho honestamente que necesitabas ayuda, yo te habría ayudado. Si me hubieras pedido prestado para el departamento sin mentiras ni manipulaciones, probablemente habríamos encontrado una manera, pero preferiste robarme. Mamá, por favor, dame otra oportunidad. Te di la vida, te di educación, te di amor. Te di todo lo que tuve durante 25 años. La única oportunidad que necesitabas, ya te la di. Y la desperdiciaste. Subí a mi Honda Civic, mi fiel compañero que nunca me había traicionado, y arranqué rumbo al hospital. En el espejo retrovisor, vi a Lucía llorando en brazos de Sergio, mientras Luis Miguel hablaba nerviosamente por teléfono, probablemente con algún abogado que le dijera lo que ya sabía, que se habían metido en un problema legal del tamaño de una catedral. Por primera vez en meses, manejé con las ventanas abiertas, sintiendo el aire de Guadalajara en mi cara y escuchando en la radio una canción de Juan Gabriel que me recordó que, a veces, la libertad llega disfrazada de pérdida. Al llegar al hospital, el licenciado Ramírez ya me esperaba con una sonrisa que me devolvió la esperanza en la justicia. Era un hombre joven, de unos 40 años, con esa energía que tienen los abogados que creen genuinamente en lo que hacen. Señora Aranda, es un honor conocerla. Su caso ha llamado mucho la atención en el Colegio de Abogados. Vamos a hacer historia con esto. Esa tarde, en lugar de ser internada como una anciana confundida, firmé la denuncia penal más satisfactoria de mi vida. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de un café en la Plaza de Armas, leyendo el periódico El Informador, mientras tomaba un café americano y observaba a las palomas que picoteaban migajas alrededor de mi mesa. El titular de la sección local me hizo sonreír. Mujer de 62 años desmantela red de fraude familiar. Hija va a prisión por estafa agravada. La foto que acompañaba la nota era de Lucía siendo escoltada por policías a la salida del juzgado, con las manos esposadas y la cabeza gacha. No sentí satisfacción viendo esa imagen, pero tampoco sentí pena. Era justicia pura y simple. El proceso legal había sido más rápido de lo que Diego esperaba. El expediente médico falsificado fue la pieza clave que convirtió un intento de fraude en un delito federal. Cuando las autoridades investigaron más profundamente, descubrieron que Lucía había falsificado no solo documentos médicos, sino también referencias crediticias para conseguir préstamos usando mi nombre como aval. Luis Miguel había colaborado con las autoridades a cambio de una sentencia reducida, 6 meses de cárcel y 5 años de libertad condicional. Sergio perdió su trabajo en la aseguradora cuando se supo de su participación en el fraude, y ahora trabajaba como mesero en un restaurante de comida rápida. El cuñado Roberto fue sentenciado a 2 años de prisión por perjurio y falsificación de documentos. Pero lo más importante no era la justicia legal, sino la paz que había recuperado. Mi casa ya no se sentía como una fortaleza asediada, sino como el hogar que siempre había sido. Había renovado la cocina con azulejos nuevos de talavera azul y blanco. Había plantado rosas rojas en el jardín del frente. Y había convertido la habitación que era de Lucía en un estudio donde podía leer, escribir y traducir documentos para una pequeña empresa de exportación que me había contratado por las referencias de Diego. Trabajar otra vez se sentía maravilloso. No por el dinero, ya no necesitaba trabajar para sobrevivir, sino por la satisfacción de usar mi mente, de sentirme útil, de demostrarle al mundo y a mí misma que una mujer de 62 años podía aprender cosas nuevas y contribuir con valor real a la sociedad. La empresa, Comercial Guadalajara Export, se especializaba en vender artesanías mexicanas a Europa y necesitaban a alguien que pudiera comunicarse fluidamente con clientes franceses, italianos y alemanes. Cuando presenté mi solicitud, el gerente, un joven de 30 años llamado Alejandro, inicialmente dudó de mis capacidades. Señora Aranda, el trabajo es muy demandante. Requiere uso intensivo de computadora, videollamadas internacionales, horarios flexibles. Joven, le interrumpí con la misma autoridad que había usado durante 40 años para manejar adolescentes rebeldes. ¿Quiere que le demuestre mi nivel de francés ahora mismo o prefiere que escriba un email en italiano? 2 semanas después, tenía mi primera oficina corporativa en 30 años.
un escritorio junto a una ventana que daba al Hospicio Cabañas, una computadora nueva que aprendí a usar con la ayuda de tutoriales de YouTube y un sueldo que triplicaba lo que ganaba como maestra. Pero el verdadero cambio no era profesional, sino personal. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma. Desayunaba cuando tenía hambre, no cuando el horario escolar lo dictaba. Leía novelas en francés los domingos por la mañana, acurrucada en mi silla favorita con una taza de chocolate caliente y mi gata nueva, una gatita anaranjada que había adoptado del refugio y que bauticé como Libertad. Los sábados había empezado a tomar clases de salsa en el Centro Cultural Diana. Al principio me sentí ridícula, una mujer de mi edad aprendiendo a mover las caderas entre jóvenes que podrían ser mis nietos. Pero la instructora, una mujer cubana de 50 años llamada Carmen, me hizo sentir bienvenida desde el primer día. Mi amor, me dijo con su acento caribeño que sonaba como música. El baile no tiene edad, tiene alma. Y tú tienes alma de bailarina escondida ahí adentro. Carmen tenía razón. Después de 2 meses, no solo podía seguir los pasos básicos, sino que había empezado a sentir el ritmo en mis huesos, a mover mi cuerpo con una gracia que no sabía que poseía. Los otros estudiantes, mujeres divorciadas, viudas, solteras que habían decidido que nunca era demasiado tarde para aprender algo nuevo, se habían convertido en amigas genuinas. Especialmente Elena, una psicóloga jubilada de 58 años que había perdido a su esposo en un accidente automovilístico y que, como yo, estaba redescubriendo quién era sin las etiquetas de esposa o madre sacrificada. «Isabel», me dijo Elena una tarde mientras tomábamos micheladas en la terraza de un bar en Chapultepec, ¿no te parece increíble que hayamos necesitado llegar a los 60 para finalmente vivir para nosotras mismas? Tenía razón. Durante 40 años había definido mi identidad a través de otros. Esposa de Rafael, madre de Luis Miguel y Lucía, maestra de cientos de estudiantes. Nunca me había preguntado qué quería Isabel Aranda para Isabel Aranda. Ahora lo sabía. Quería viajar, quería aprender alemán, quería bailar salsa sin sentirme ridícula. Quería tener una gata que ronroneara en mi regazo mientras leía libros en idiomas que había enseñado, pero nunca había tenido tiempo de disfrutar. Quería levantarme los domingos sin prisa y preparar chilaquiles solo para mí, con la salsa exactamente tan picante como me gustaba. Un miércoles por la tarde, mientras trabajaba en mi oficina traduciendo un catálogo de cerámica de Tlaquepaque al francés, recibí una llamada inesperada. «¿Señora Isabel Aranda?» «Sí, dígame». «Habla Ana Sofía, su nieta». Mi corazón se detuvo. Ana Sofía, la hija de 5 años de Lucía, la nieta que apenas conocía, porque su madre me la había mantenido alejada durante los últimos años, usando a la niña como moneda de cambio emocional cada vez que necesitaba algo. «Hola, mi amor. ¿Cómo conseguiste mi número?» Se lo pedí a mi maestra. Le dije que quería hablar con mi abuelita porque mi mamá está triste y no me quiere explicar por qué. La inocencia en su voz me partió el corazón. Esta niña no tenía la culpa de las decisiones de su madre. No merecía pagar por los errores de Lucía. «¿Dónde estás ahorita, Ana Sofía?» «En casa de mi tía Carmela. Mi papá dice que mi mamá se va a ir de viaje por mucho tiempo y que yo me voy a quedar aquí». Carmela era la hermana de Sergio, una mujer buena pero que ya tenía 3 hijos propios, y trabajaba de enfermera en turnos dobles para mantener a su familia. Ana Sofía iba a ser una carga adicional en una casa que ya estaba sobrecargada. «¿Te gustaría venir a visitarme, mi amor? ¿De verdad? ¿No estás enojada conmigo?» «Yo nunca podría estar enojada contigo, Ana Sofía. Tú no hiciste nada malo». Esa tarde, por primera vez en 3 meses, abrí mi puerta para recibir a un miembro de mi familia. Ana Sofía llegó de la mano de Carmela, cargando una mochila de princesas y un oso de peluche desgastado, que reconocí como el mismo que yo le había regalado cuando cumplió 3 años. «Abuelita», me dijo, soltándose de la mano de Carmela y corriendo hacia mí. «¿Por qué mi mamá se fue?» Me arrodillé para quedar a su altura y la abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. A veces los adultos cometemos errores muy grandes, mi amor. Y cuando eso pasa, tenemos que ir a un lugar especial para aprender a no cometer esos errores otra vez.
¿Como cuando yo me porto mal y me castigas? Algo así, pero más serio. ¿Y yo puedo quedarme contigo mientras mi mamá aprende? Miré a Carmela por encima de la cabeza de Ana Sofía. Ella asintió con una expresión de alivio tan visible que me di cuenta de lo abrumada que debía estar. Si quieres, Ana Sofía, puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Esa noche, mientras Ana Sofía dormía en la cama que había sido de su madre, ahora decorada con sábanas nuevas de colores alegres y peluches que compramos juntas en Liverpool, me senté en mi silla junto a la ventana y reflexioné sobre las vueltas extrañas que da la vida. Había perdido a mis hijos adultos, pero había ganado la oportunidad de ser la abuela que siempre había querido ser. Había perdido el dinero que Lucía habría gastado en sus caprichos, pero había recuperado la paz mental que no tenía precio. Había perdido la ilusión de que mi sacrificio maternal sería recompensado con gratitud eterna, pero había ganado la libertad de vivir sin culpa por mis propias decisiones. Ana Sofía se adaptó a mi rutina con la flexibilidad natural de los niños. Por las mañanas, mientras yo trabajaba, ella jugaba en mi oficina, haciendo dibujos de princesas que hablaban francés y construyendo castillos con los bloques que había comprado especialmente para ella. Por las tardes, caminábamos juntas al Parque Agua Azul, donde le enseñaba los nombres de las flores en 3 idiomas, y ella me enseñaba juegos que había aprendido en el kinder. Los fines de semana eran nuestros. Íbamos al mercado San Juan de Dios, donde Ana Sofía practicaba contar en español mientras comprábamos ingredientes para hacer galletas. Visitábamos el zoológico de Guadalajara, donde ella me explicaba pacientemente las diferencias entre los tigres y los leones, como si yo fuera la estudiante. Los domingos por la tarde, después de misa en la catedral, una tradición que había retomado más por la paz que encontraba en ese espacio que por fe religiosa, nos sentábamos en la plaza a alimentar palomas y compartir raspados de tamarindo. «Abuelita», me dijo un domingo mientras observábamos a una pareja joven tomarse selfies junto a la fuente, «¿tú crees que mi mamá me va a extrañar?» La pregunta me llegó como una flecha directa al corazón. Por supuesto que sí, mi amor. Las mamás siempre extrañan a sus hijos, aun cuando cometen errores. ¿Pero va a regresar? No lo sé, Ana Sofía, pero lo que sí sé es que mientras tanto, tú y yo nos vamos a cuidar mutuamente. ¿Te parece bien? Ella asintió y me tomó de la mano con esa confianza absoluta que solo tienen los niños cuando sienten que están seguros. Esa noche, llamé a Diego para contarle sobre Ana Sofía. «Maestra, qué hermosa noticia. ¿Ha pensado en solicitar la custodia legal? ¿Crees que sea posible? Con los antecedentes penales de Lucía y la situación económica de Sergio, creo que un juez consideraría que Ana Sofía está mejor con usted. Además, tiene recursos para darle una buena educación y un hogar estable». La idea de convertirme oficialmente en la tutora de Ana Sofía me llenó de una esperanza que no había sentido en años. A los 62 años, tendría la oportunidad de ser madre otra vez, pero esta vez en mis propios términos, sin los sacrificios agotadores que había hecho con mis propios hijos, sin la presión económica que había marcado mi maternidad anterior. Esta vez podría ser la madre y la abuela que siempre había querido ser. 6 meses después, estaba parada frente al espejo de mi recámara, ajustándome el vestido negro que había comprado especialmente para la ocasión. No era un negro de luto, sino un negro elegante, de celebración, el color de alguien que había aprendido que a veces las pérdidas más dolorosas son en realidad las liberaciones más necesarias. Era el día de la graduación de Ana Sofía del jardín de niños, y también era el día en que oficialmente se convertiría en mi hija adoptiva. El juez había aprobado la adopción la semana anterior, después de 6 meses de evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias y testimonios de vecinos, maestros y colegas que confirmaron lo que yo ya sabía. Ana Sofía estaba floreciendo en mi cuidado. La niña que había llegado a mi casa tímida y confundida por el abandono de su madre, ahora despertaba cada mañana cantando canciones en francés que le había enseñado. Me ayudaba a regar las plantas del jardín mientras me contaba sus sueños sobre convertirse en traductora como la abuelita, y se dormía cada noche abrazada a mi mano después de que le leyera cuentos en italiano. Habíamos desarrollado nuestras propias tradiciones.
Los martes hacíamos tareas juntas en mi estudio, ella con sus libros de colorear y yo con mis traducciones, mientras escuchábamos música clásica, que la relajaba y me ayudaba a concentrarme. Los viernes por la noche era nuestra noche de películas, donde veíamos clásicos de Disney en francés para que practicara el idioma. Los sábados salíamos de aventura, a veces al centro histórico para visitar museos, a veces a Tlaquepaque para ver artesanos trabajar, a veces simplemente al mercado donde Ana Sofía había aprendido a regatear en español con los vendedores que la adoraban. En la escuela se había convertido en una pequeña celebrity, porque era la única niña de su grupo que podía contar hasta 100 en 3 idiomas, y que sabía explicar la diferencia entre bonjour y bonsoir a sus compañeritos. Su maestra, la señorita Carmen, me había dicho la semana anterior que Ana Sofía mostraba una aptitud excepcional para los idiomas y que debería considerar inscribirla en una escuela bilingüe para primaria. Su nieta tiene un don especial, me había dicho Carmen durante la junta de padres de familia. Es como si hubiera heredado genéticamente la facilidad para los idiomas. Genéticamente no, pensé para mis adentros, pero sí había heredado algo mucho más valioso. Un ambiente donde la curiosidad intelectual era celebrada, donde hacer preguntas era incentivado, donde aprender cosas nuevas era visto como una aventura emocionante en lugar de una obligación tediosa. Mientras me ponía los aretes de perlas que habían sido de mi madre, pensé en Lucía. Estaba cumpliendo el tercer mes de su sentencia de 2 años en el penal femenil de Puente Grande. Había recibido 2 cartas suyas en los últimos meses, ambas llenas de disculpas dramáticas y súplicas para que la visitara, para que llevara a Ana Sofía a verla, para que perdonara a una hija que había cometido errores terribles pero que seguía amándome. No había contestado ninguna carta, no por crueldad, sino porque había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento genuino y la manipulación emocional disfrazada de contrición. Las cartas de Lucía seguían el mismo patrón de siempre. Ella era la víctima de las circunstancias. Había sido mal aconsejada por otros. Sus intenciones habían sido buenas, aunque sus métodos fueran cuestionables. En ninguna de las 2 cartas había asumido responsabilidad completa por sus acciones. En ninguna había reconocido el daño emocional que me había causado. En ninguna había preguntado genuinamente por mi bienestar, sin relacionarlo con lo que yo podía hacer por ella. Luis Miguel, por el contrario, había cambiado. Su experiencia en la cárcel, aunque breve, lo había afectado profundamente. Cuando salió, vino a visitarme con una humildad que nunca había visto en él. No pidió dinero, no pidió favores, no trató de justificar sus acciones. Simplemente se sentó en mi sala, con las manos en las rodillas como un niño castigado, y me dijo: «Mamá, no tengo palabras para lo que hice. No tengo justificación. Solo quiero que sepas que entiendo por qué no quieres saber nada de mí, y que si algún día decides darme otra oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que aprendí la lección». Su esposa lo había dejado y se había llevado a los niños a vivir con sus padres en Monterrey. Había perdido su trabajo de ingeniero cuando su historial criminal salió a la luz. Ahora trabajaba como supervisor en una fábrica de maquiladoras, ganando una fracción de lo que ganaba antes, viviendo en un departamento pequeño en una zona que antes habría considerado indigna de su estatus social. «¿Sabes qué es lo más raro, mamá?», me había dicho durante su última visita. Nunca había sido tan pobre, pero nunca me había sentido tan libre. Antes vivía cargando el peso de mantener una imagen, de aparentar éxito, de competir con gente que ni siquiera me importaba. Ahora vivo para mí mismo, trabajo honestamente y duermo tranquilo. Le había dado permiso de visitar a Ana Sofía los domingos por la tarde. Ella lo recordaba vagamente como el tío que venía en Navidad, pero había desarrollado cariño por este hombre humilde que llegaba con pequeños regalos hechos en casa, figuras de madera que tallaba como hobby, dibujos que hacía durante sus descansos en la fábrica, y que la escuchaba con atención genuina cuando ella le contaba sobre su semana. «Tío Luis», le había dicho a Ana Sofía el domingo anterior, «¿tú sabías que mi abuelita habla 5 idiomas?» «¿5?» Había fingido sorpresa Luis Miguel. «¿Cuáles?» «Español, inglés, francés, italiano.
y ahora está aprendiendo alemán en Internet. Y también sabe un poquito de latín porque dice que es la mamá de todos los idiomas. Luis Miguel me había mirado con una expresión que mezclaba admiración y arrepentimiento. Nunca me enseñaste que sabías alemán, mamá. Nunca me preguntaste qué estaba aprendiendo, hijo. Solo me preguntabas qué podía darte. El comentario no había sido cruel, solo honesto. Y él lo había recibido como la lección que era. Esa tarde, en el auditorio de la escuela Benito Juárez, donde Ana Sofía se graduaba del jardín de niños, me senté en primera fila viendo a mi nieta, ahora oficialmente mi hija, recitar un poema en español y francés que habíamos practicado juntas durante semanas. Llevaba un vestido blanco con listones azules, zapatos de charol que brillaban bajo las luces del escenario, y una sonrisa tan radiante que iluminaba toda su cara. Cuando terminó su presentación y me buscó entre el público para verificar que la estaba viendo, le mandé un beso con la mano y ella respondió con una reverencia teatral que le había enseñado para cuando seas famosa. Después de la ceremonia, mientras caminábamos hacia el carro cargando su diploma y las flores que le había comprado, Ana Sofía me tomó de la mano y me dijo: «Abuelita, ¿tú crees que cuando sea grande voy a ser tan inteligente como tú? Mi amor, tú ya eres inteligente y vas a ser todo lo que quieras ser, porque tienes algo que es más importante que la inteligencia. Tienes curiosidad, y la curiosidad es lo que hace que la gente siga creciendo toda la vida». ¿Tú todavía sigues creciendo? Todos los días, Ana Sofía. Ayer aprendí una palabra nueva en alemán. Esta mañana descubrí una receta nueva para hacer pan francés. Y ahora mismo estoy aprendiendo lo que significa ser abuela de tiempo completo. ¿Y te gusta? Me encanta. Esa noche, después de que Ana Sofía se durmió, me senté en mi terraza con una copa de vino tinto, un lujo que me había permitido empezar a disfrutar, y reflexioné sobre el año que había pasado. 12 meses antes era una mujer quebrada, traicionada por su propia familia, sin dinero, sin hogar, sin esperanza. Ahora era una mujer próspera, respetada en su trabajo, rodeada de amistades genuinas, madre adoptiva de una niña que la amaba incondicionalmente. La transformación había requerido coraje que no sabía que poseía, determinación que había tenido que excavar desde lugares muy profundos de mi ser, y la sabiduría para distinguir entre el amor verdadero y la manipulación emocional. Había aprendido que el amor real no exige sacrificios infinitos, que la familia verdadera no es solo la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu dignidad, que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva si tienes el coraje de dejar atrás la vida que te estaba destruyendo. El mes siguiente recibiría mi primer pasaporte. Diego había organizado un viaje a Madrid para que Ana Sofía y yo pudiéramos visitar los departamentos que había heredado y que ahora producían ingresos suficientes para asegurar su educación universitaria y mi retiro cómodo. Sería el primer viaje internacional de Ana Sofía y mi primer viaje como mujer verdaderamente libre. También había decidido escribir un libro sobre mi experiencia, no por vanidad, sino porque durante los últimos meses había recibido cartas de mujeres de toda la República que habían leído sobre mi caso en los periódicos y que me contaban historias similares de abuso familiar, manipulación financiera y chantaje emocional disfrazado de amor filial. «Señora Isabel», me escribió una mujer de Puebla, «usted me dio esperanza de que no estoy loca, de que lo que me está pasando con mis hijos no es normal y de que tengo derecho a defenderme». Otra, de Oaxaca, «Gracias por demostrar que una mujer de nuestra edad puede empezar de nuevo y ganar». El libro se llamaría El acento de la dignidad y lo escribiría en colaboración con Elena, mi amiga psicóloga del grupo de salsa, quien tenía experiencia en casos de abuso emocional intrafamiliar. Mientras terminaba mi copa de vino y me preparaba para entrar a la casa, vi a Ana Sofía parada en la puerta de su cuarto, con su pijama de unicornios y su oso de peluche bajo el brazo. «Abuelita, ¿puedo dormir contigo esta noche?» «Por supuesto, mi amor. ¿Tuviste una pesadilla?» «No, solo quiero estar cerca de ti». Mientras Ana Sofía se acurrucaba contra mi lado en mi cama, con libertad ronroneando a nuestros pies, pensé en todas las noches que había dormido sola después de enviudar.
Todas las veces que había deseado tener a alguien cerca que me quisiera sin condiciones, sin agenda oculta, sin expectativas más allá de estar juntas. Ahora lo tenía. Y había tenido que perder a los hijos que crié para encontrar a la hija que necesitaba. La vida, pensé mientras Ana Sofía suspiraba dormida contra mi hombro, tiene formas muy extrañas de corregir sus propios errores. Han pasado 2 años desde ese día. Ana Sofía ahora tiene 7 años. Habla 3 idiomas con fluidez y quiere ser diplomática traductora cuando sea grande. Luis Miguel viene a cenar todos los domingos y ha empezado a traer a una mujer muy dulce que conoció en su trabajo y que trata a Ana Sofía como si fuera su propia sobrina. Lucía salió de prisión hace 6 meses, pero aún no ha intentado contactarme. Según Luis Miguel, está viviendo con una prima en Tijuana y trabajando en un call center. Yo cumpliré 65 años el próximo mes, y por primera vez en mi vida, espero mi cumpleaños con emoción en lugar de melancolía. Ana Sofía ya está planeando una fiesta con tema de idiomas, donde cada invitado tiene que traer una palabra en un idioma diferente. Mi historia de humillación se convirtió en historia de triunfo. Mi experiencia de traición se transformó en testimonio de que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Mi vida de sacrificios sin reconocimiento se convirtió en vida de amor mutuo y respeto genuino. ¿Has vivido alguna vez una situación donde tu propia familia te hizo sentir como si no tuvieras derecho a tus propias decisiones, donde confundieron tu generosidad con debilidad, donde trataron tu amor como si fuera una obligación infinita sin reciprocidad? Compárteme tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, si reconociste en Isabel a tu madre, a tu abuela o a ti misma, dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escuchar que defender tu dignidad no es egoísmo, es supervivencia.